Sesión 10. ISO/IEC 27018. Lineamientos para el procesamiento de datos personales para encargados del tratamiento de servicios en la nube. Muy bien, el crecimiento de la nube, vamos a ver según Gartner una definición y unas estadísticas en las cuales vamos a poder observar el crecimiento desde el año 2012 hacia una proyección hacia el año 2017. En el año 2012 podemos apreciar una inversión de 111.000 millones de dólares y un crecimiento hacia el año 2017 de más de 18.5% hasta 131.000 millones de dólares. ¿Qué significa ello? Que muchas empresas y muchas industrias están apostando por subir información en la nube. Y si es que están subiendo información en la nube, también están alojando datos personales en la nube. Es allí donde entra a tallar el ISO 27018, porque permite justamente que los proveedores de servicios brinden los lineamientos necesarios para poder garantizar la privacidad de sus datos personales en los servicios que puedan adquirirse por las empresas o las corporaciones. Muy bien, vamos a comentar un poco panorama general de la familia de ISO 27000. Esa familia de ISO 27000 básicamente habla sobre seguridad de la información y este estudio que realicé puedo dividir toda esta familia de ISO 27000 en varias categorías. El primer nivel o la primera categoría es el vocabulario. En este caso es el ISO 27000. Entonces nosotros vamos a poder recurrir a la información y las terminologías necesarias para poder entender todo este marco normativo relacionado a lo que es seguridad de la información. El segundo nivel tenemos las normas que son certificables y controles. Básicamente tenemos el ISO 27001, que es la única norma certificable, y tenemos el ISO 27002, donde están los controles. Algunas normas específicas, que tenemos el ISO 27005, por ejemplo, de gestión de riesgos, etc. Y tenemos el ISO 27018, que habla justamente sobre la parte de privacidad de proveedores de servicio, métodos e indicadores, algunas normas que hablan sobre la forma de cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, como es el ISO 27003, etc. Y el último nivel, que son normas relacionadas a auditorías y para implementación de entidades certificadoras. Muy bien, el ISO 27018 en su versión 2014 fue aprobada el 1 de agosto de ese año. Se trata de una norma cuya filosofía es proteger la privacidad y la seguridad de la información de los usuarios al impedir que los proveedores de servicio en la nube utilicen los datos con fines comerciales o de otro tipo. Es decir, que si las empresas hostean o suben datos personales, justamente estas empresas no deberían de manipular de manera inapropiada estos datos personales que se están alojando a través de los servicios que puedan brindar. Aquellos que cuenten con esta certificación responderán a los más altos estándares de calidad establecidos en temas de datos personales. En el año 2014, la ISO adoptó el ISO/IEC 27008, un adendum al ISO 27001, el primer código de conducta internacional para la privacidad en la nube, basándose en las leyes de protección de datos personales de la Unión Europea. Esta norma ofrece instrucciones específicas para que los proveedores de servicio en la nube, los CSP, que actúan como encargados del tratamiento de datos personales, evalúen los riesgos e implementen los controles más modernos para la protección de dicha información, es decir, de los datos. Cumplimiento del ISO 27018. La manera más adecuada es por medio de un auditor, es decir, pasar por una serie de fases en las cuales una entidad certificadora, auditores internos, etc., establecen una auditoría para verificar el cumplimiento de esta norma. La alineación con el ISO 27018 ofrece a los usuarios de los servicios información sobre que sus datos están en control, que saben qué es lo que hacen, cómo los tratan, etc., con sus datos personales, que sus datos se protejan adecuadamente, que los datos no serán utilizados para otros fines distintos a los especificados, por ejemplo, perfilamiento de clientes y envío de publicidad, etc., y que el usuario esté informado cuando se otorgue a un gobierno el acceso a esos datos personales. Elementos clave del ISO 27018.
Información de identificación personal en lugar de datos personales. Esta definición la vimos también en el ISO 29100. El ámbito de los datos personales no se trata solo de la información que se puede usar o que, unida a una persona natural, permite identificarla, sino de la información que es un conjunto puede identificar o hacer identificable a un titular de datos personales. ¿Qué quiere decir? Que si tal vez yo uniendo datos o información que no necesariamente son datos personales, yo puedo identificar a una persona. Por ejemplo, la edad, solo la edad, el género, los estudios que ha realizado y la empresa donde labora. El conjunto de toda esta información me permite identificar a una persona. De eso hace referencia esta norma. Los proveedores de nube como procesadores de datos. En la norma 27018, el cliente es considerado como controlador de datos personales y el proveedor de servicios en la nube es el procesador. En este caso, la empresa es el controlador o el titular de los bancos de datos personales y la empresa que brinda servicio en la nube vendría a ser el procesador, porque da el procesamiento obviamente de estos datos personales. Principios de protección de datos personales. El ISO 27018 contiene un amplio conjunto de controles respecto a las políticas de seguridad de la información, la organización de la seguridad de la información, la seguridad de los recursos humanos, gestión de activos, control de activos, criptografía, la seguridad física y ambiental, seguridad de las operaciones y de las comunicaciones, sistemas de adquisición, desarrollo y mantenimiento de software, relación con los proveedores, conformidad y continuidad de negocios. A grandes rasgos se podrán dar cuenta que el ISO 27018 no es más que la aplicación del ISO 27001 llevada a empresas que brindan servicios en la nube. Rendición de cuentas y certificación. Obviamente el proceso de certificación de esta norma es totalmente idéntica para cualquier sistema de gestión. En su análogo el ISO 27001, para poder certificarse se tiene que atravesar una serie de pasos, de lineamientos específicos brindados por las entidades certificadoras para poder obtener justamente la certificación. El ISO 27018 vendría a ser casi lo mismo y es muy parecido el proceso de certificación. Es por ello que para poder obtener la certificación en esta norma se tendría que contactar con una entidad certificadora para que pueda realizar la auditoría de certificación y obviamente recomendar la obtención de este certificado. Proceso de tratamiento de datos personales que habla el ISO 27018 habla sobre los proveedores, que son los encargados del tratamiento, tratan datos personales por cuenta del responsable, siguiendo las instrucciones, en este caso de la empresa que ha contratado el servicio. Pero también existe el actor del cliente, el responsable del tratamiento, en este caso la empresa, que decide sobre el tratamiento de los datos personales, cómo se van a tratar, qué es lo que se puede hacer y qué cosa no se puede hacer de los datos personales hacia el proveedor, en este caso la empresa que provee el servicio en la nube. Muy bien, la seguridad en la nube y el ISO 27018, acá hay 10 puntos bastante interesantes para considerarlos o tomarlos en cuenta. El primero habla sobre que el ISO 27018 es aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones. Pueden ser grandes, pequeñas, nacionales, internacionales, transnacionales, etcétera, para poder implementarlas en todas esas empresas que dan tratamiento a datos personales en la nube. Número 2. Tiene elementos de control para el encargado del procesamiento de datos personales y las medidas necesarias de seguridad técnicas y organizativas. 3. Los datos personales en esta norma son cualquier tipo de información relativa a una persona natural identificable. 4. El proveedor de servicios cloud es el procesador y el usuario del servicio sería el encargado del tratamiento de los datos personales. 5. El proveedor de servicios en la nube solo puede procesar los datos de acuerdo a las instrucciones definidas por los clientes. No pueden hacer absolutamente más de lo establecido por el cliente. Número 6. La divulgación de los datos personales a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley solo se podrá efectuar cuando estén legalmente obligados a hacerlo y, cuando sea legalmente admisible, notificar previamente al cliente de dicha divulgación. Número 7. Los datos personales en la nube no son procesados para fines de marketing directo o publicidad. Importantísimo y uno de los pilares fundamentales de esta norma. 8. El proveedor de la nube
puede ser certificado para cumplimiento del estándar por organismos de certificación independientemente, es decir, terceras partes. La misma entidad no puede autocertificarse, se tiene que contratar una entidad certificadora externa. 9. Los clientes pueden conocer inmediatamente los nombres de cualquiera subprocesadores, es decir, si la empresa que brinda el servicio en la nube subprocesa alguno de sus servicios, los titulares y también las empresas que están contratando el servicio deberían saber justamente los datos de estas empresas que se están subcontratando. Y número 10. Los métodos utilizados para devolver los datos al cliente una vez que el contrato haya finalizado están regulados, es decir, yo cancelo el servicio con la empresa que brinda el servicio en cloud en la nube. Debería de existir un procedimiento totalmente regulado para que esta empresa elimine de manera segura toda la información una vez que haya sido entregada a la empresa cliente. Algunas empresas que han implementado el ISO 27018, tenemos Microsoft, tenemos Dropbox, Amazon Web Service, Google Apps for Work, SkyHigh y IOMart, etc. Algunas de las empresas que ya han apostado por esta norma para dar cumplimiento justamente a la privacidad como entidades que brindan servicio en la nube. Algunos nuevos controles del ISO 27018. Dentro del anexo A de la norma ISO 27018 se enumeran los distintos controles adicionales que no podemos encontrar en la norma ISO 27001, por lo que deben ser implantados para implementar o incrementar el nivel de protección de datos personales en la nube. Estos controles son una extensión de los controles que nosotros tenemos en el ISO 27001, que algunos de ellos no los podemos encontrar. Por ejemplo, los derechos de los clientes a la hora de acceder y borrar todos los datos personales, eso es un control que se debe implantar. Se deben procesar los datos de cualquier cliente, no usar los datos para marketing y publicidad, eso es un control más. Eliminar todos los archivos temporales, notificar al cliente en caso de llevar a cabo una solicitud de divulgación de datos, exigido por un gobierno tal vez, grabar las diferentes revelaciones de los datos personales, revelar la información sobre los diferentes contratistas usados para procesar los datos personales, otro control más, notificar al cliente de forma inmediata en caso de que se produzca una violación de los datos, gestión de los documentos para las políticas y procedimientos en la nube, establecer una política de seguridad para el traslado y la eliminación de datos personales, fijar los acuerdos de confidencialidad para todos los individuos que puedan acceder a los datos personales, restringir la impresión de los datos personales, contar con un procedimiento para restaurar los datos personales. Es necesario contar con una autorización para utilizar los datos fuera de las instalaciones. Se debe restringir el uso de los medios de comunicación que presentan la capacidad para los datos personales. El cifrado de los datos se transmite mediante las redes públicas. Definir los datos de comunicación que se encuentran impresos que contengan datos personales, usar identificaciones únicas para los clientes en la nube, se debe ofrecer un registro de los accesos de los usuarios a la nube, deshabilitar la utilización de todas las identificaciones de los usuarios en caso de que caduquen, identificar que los controles de seguridad mínimos se garantizan en los contratos con los clientes, revelar al cliente de la nube en qué países se almacenan los datos, importantísimo también este control, y asegurarse de que todos los datos lleguen al destino especificado. Estos controles son propios del ISO 27018 y no se encuentran dentro del ISO 27001. Estos controles obviamente también obedecen a una declaración de aplicabilidad que deberían de analizarse, pero obviamente la implementación de estos controles son importantes y vitales para poder garantizar todo este marco de privacidad como proveedores de servicios cloud en la nube hacia nuestros clientes o las empresas que buscan justamente alojar sus datos personales en nuestros servicios que podamos estar brindando.